Hola, ahora vamos a hablar de las fuentes del currículum. Verás, el diseño y desarrollo curricular tiene 4 componentes fundamentales: qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar y qué y cómo y cuándo evaluar. Todo esto. Estos son los componentes, pero estos componentes se van integrando a partir de las diferentes fuentes del currículum, que son 8 fuentes, desde el modelo que te estoy presentando. Te presento 4 fuentes primarias o filosóficas y más adelante 4 fuentes secundarias o técnicas. En este momento, en esta pantalla, te estoy mostrando las fuentes primarias o filosóficas del currículum con las cuales vamos a analizar o a revisar o a proponer qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, cuándo enseñarlo y después cómo evaluar qué, cómo y cuándo. Entonces vamos a empezar por la primera de las fuentes primarias o filosóficas, que es la fuente antropológica. Esta fuente es un análisis que nos aporta el autoconcepto del ser humano y su sentido de vida. Es decir, no es lo mismo que le enseñes a una persona lo que es la libertad si una persona se concibe a sí misma como dependiente, como esclava, como incapaz de la libertad, como incapaz de tomar decisiones, y que le enseñes lo que es la libertad a una persona que se sienta independiente, que se sienta fuerte, que se sienta libre, que se sienta capaz. Es muy importante la fuente antropológica porque le permite tanto al que enseña como al que recibe la enseñanza ubicar el, el, el modo, la manera, la forma en la cual va a exponer los contenidos. No es lo mismo enseñar en un currículum lleno de contenidos donde tienes que aprender en poco tiempo muchos contenidos. ¿Qué mensaje le estás dando al estudiante? Le estás diciendo, ¿qué crees? Esto no importa. Es muy diferente si esos contenidos tienen el tiempo, tienen una estructura adecuada, le estás dando el mensaje que esos contenidos son importantes para el concepto que tiene de sí. Es fundamental la fuente antropológica, digamos, junto con las otras fuentes filosóficas, le dan sentido y dirección a todo el quehacer curricular. Ahora, la fuente ético-moral, a diferencia del autoconcepto individual, aquí, por ejemplo, el individuo tiene un concepto de si es un hombre solo, aislado, va a luchar contra el mundo, solito va a ser líder, o desde acá se le dice, ¿qué crees? No, tú eres un hombre que estás en el mundo y debes trabajar junto con tu familia, junto con los amigos que hagas, debes fomentar las buenas relaciones, debes tener buenos amigos, debes crear vínculos importantes en tu vida y en tu historia para respetar a tu familia, a tu comunidad, a tu región y a tu país. Precisamente la fuente ética nos da el sentido de unidad de la comunidad y el valor o coraje para trascender. Aquí es donde se derivan el tipo de personas que no están vinculadas a una comunidad y destrozan a su familia, engañan en familia, mienten en su región, utilizan a sus comunidades, utilizan a las empresas donde trabajan, porque la fuente ético-moral les dijo, ¿sabes una cosa? Tú solo, tú eres una persona que no tienes vínculos con nadie, utilízalos. Y finalmente utilizan y usan al país.
cuando en nuestros países latinos fuimos conquistados, precisamente se atacó esta fuente curricular, destrozaron los vínculos de las comunidades y hasta la actualidad no se fomentan. ¿Por qué? Porque es más fácil fomentar ciertos valores, ciertas aspiraciones en individuos que estén aislados de sus comunidades y que las puedan debilitar tratándolas desde la indiferencia hasta la agresión. Y es diferente tratar a personas que están muy vinculadas con sus comunidades, que están comprometidas con ellas, que si están aprendiendo diferentes contenidos, lo hacen todo en el marco de apoyar a su comunidad, de estar unidos con ellas y de sacarlos adelante. Por eso es fundamental esta fuente. Nosotros podemos notar que en muchos colegios, por ejemplo, un alumno falta, pues no me importa si falta o no falta, que si hace la tarea tampoco me importa, ese es su problema. Mi problema es hacer mi tarea, mi problema es que yo llegue, que esté bien. Y no se fomenta la ayuda a aquellos que faltan, la ayuda a aquellos que tienen algunos problemas, pero ojo, no es una cuestión de fomentar la ayuda como haciéndole favor, buscando clientelismos, así como esto después se lleva al sistema de gobierno donde se busca la ayuda del gobierno, del directivo, del gobernador, porque pues nos va a dar algo. No, aquí se debe buscar la ayuda porque antes se fomentó el concepto de amistad y para fomentar el concepto de amistad se tuvo que fomentar el valor preciado del ser humano. En una sociedad donde es valioso el ser humano, se quiere, se respeta y se hacen fuertes amistades y a los amigos se les cuida y se les respeta. Y con ellos se hacen comunidades. Por eso, esta fuente ético-moral nos va a decir lo que es bueno y lo que no es bueno en razón, en razón de la unidad de las comunidades o los grupos, no en razón de conceptos abstractos. Entonces, de ahí deriva la fuente cosmológica. Ya que tenemos a un ser humano integrado a una comunidad, entonces, oye, ¿cuál es el sentido de nuestra comunidad en el mundo? Por ejemplo, puedes preguntarle a tus estudiantes, oye, ¿cuál es el lugar de México en el mundo? Y después preguntarle, oye, ¿y cuál es el lugar de tu estado en México? ¿Y cuál es el lugar de tu región, de tu comunidad, de tu municipio en ese estado? ¿Y cuál es el lugar de tu pueblo, de tu ciudad en ese estado? ¿Y cuál es el lugar de tu familia? ¿Cuál es el lugar de tu comunidad? Es decir, todo tiene un sentido. Estas comunidades, estas personas, estas familias encuentran sentido en una ciudad. De aquí deriva el deseo de cuidar la ciudad, de cuidar a los ciudadanos, a las otras comunidades. Si esto se rompe, no va a haber relaciones sanas por más discursos, por más libros y por más materias que se les impartan a los muchachos desde el área teórica conceptual, pero en realidad se le está diciendo, ¿qué crees? México no tiene lugar en el mundo, tú no lo, y si lo tiene, no sabes cuál es su lugar, y hasta se te muestra un lugar indeseable. Y por lo tanto, los estados de la República no tienen lugar, cada uno hace lo que se le pega la gana, no hay organización, no hay orden en el país, y los pueblos y las ciudades tampoco. Ves que los pueblos se están abandonando, a la misma familia hay que abandonarla. ¿Por qué? Porque no tiene sentido estar en la familia, no tiene sentido estar en la ciudad, no tiene sentido estar en el país, por lo tanto hay que abandonarlo. Desde aquí se promueve el que se abandone el lugar, se abandone a la comunidad porque no se encuentra sentido. Y obviamente no se encuentra sentido porque no tenemos aprecio, amistad, un afecto arraigado en ella y pues no tenemos afecto, un autoconcepto que nos permita vincularlos a esto. Ok, pero vamos a la siguiente fuente, que es la fuente política. Es decir, ¿de qué sirve tener un buen concepto de país, un buen concepto de Estado, un buen concepto de familia, si no tenemos los mecanismos jurídicos de gobierno, los mecanismos para influenciar que nuestra comunidad trascienda? Esta es la fuente política. Si
a una persona, a un estudiante, tú no le das los elementos para que trascienda, para que eh, su comunidad encuentre sentido en el universo, en el espacio donde se encuentra, esta persona va a buscar otros derroteros. O, por ejemplo, si se le muestra que todo es color de rosa, por ejemplo, las leyes funcionan bien, todo está bien en el país, se va a encontrar con choques terribles. ¿Por qué? Porque cuando se encuentre con la realidad, va a decir todo esto es una mentira. Y ese desengaño lo va a llevar a traicionarse a sí mismo, traicionar a su comunidad, traicionar a todo su entorno. Por lo tanto, hay que mostrarle que la fuente política implica que es una comunidad construyéndose, una comunidad luchando contra temas de corrupción, mostrarle que somos una comunidad. Desde que México fue conquistado, sus comunidades fueron destruidas, toda su unidad ético-moral se le resquebrajó y actualmente los grupos de poderosos corrompen a los miembros de las comunidades para llevárselos, les dan diferentes beneficios y como hay un vínculo muy ligero, poco fuerte aquí, fácilmente caen ante las tentaciones de la corrupción y destrozan los sistemas políticos y jurídicos eh, y por lo tanto, esto es algo que hay que hacer. Hay que decirles que tenemos que estar avanzando en esto. Estas fuentes de currículum son las que se manejan en todos los niveles educativos formales y no formales. Y si no se consideran, se les está diciendo a los estudiantes y a los maestros, maestros, esto no importa, tú dedícate a enseñar lo que dice el libro, tú dedícate a enseñar lo que dice el cuaderno. La forma como la enseñes, no te preocupes. Ah, tienes que dar la materia de ética, pues tú dile que aprenda qué es la definición de cada valor y ya con eso saca buena calificación. Ah, les vas a dar civismo, pues dile que se aprenda tales leyes y se aprenden conceptos. Pero estas fuentes de currículum, si las ignoran, les estás diciendo, ignora a tu persona, ignora a tu comunidad, ignora a tu país, aprovecha las oportunidades de corrupción para utilizarlos. Por eso, si tú quieres mandarles el mensaje de que es importante evitar la corrupción, es importante empezar a tener un autoconcepto con una alta autoestima, una comunidad muy vinculada, muy fuerte desde la familia. La escuela debe unir a la familia, vincular a la familia, no considerarla por requisito o para que digan que en el nuevo estilo de educación ya se le está considerando, porque los estudiantes lo perciben cuando esto está corrupto desde el principio y cuando esto está dándose. Por lo tanto, nunca voy a terminar de decir la importancia que tienen estas fuentes primarias del currículum. Nos dicen quiénes somos y a quiénes estamos unidos y nos dicen cuál es nuestro sentido y cuál es nuestro rumbo. En el siguiente video te voy a hablar de las fuentes secundarias o técnicas de la educación.